Cuando Lisa Harrington entró en la cafetería aquella tarde de invierno, todas las miradas se volvieron hacia ella, no con admiración, sino con cuidadosa evasión. La joven de 20 años llevaba su largo cabello peinado hacia el lado izquierdo de su rostro, pero eso no podía ocultar las cicatrices de quemaduras que se extendían desde su frente hasta su barbilla. La gente susurraba detrás de sus manos. Una madre acercó a su hijo hacia ella. La taza de café de alguien se detuvo a medio camino de sus labios. Todos se preguntaban lo mismo. ¿Qué hacía ella aquí? Quedando con ese padre soltero que apenas podía pagar el alquiler. Cuando la respiración de Lisa se volvió superficial y se dio la vuelta para marcharse, avergonzada, Finn Carter se levantó de su mesa. Caminó directamente hacia ella. Ella se preparó para el rechazo, para la excusa cortés, para la mirada de horror. En cambio, Finn extendió suavemente la mano y tomó la temblorosa mano de ella entre las suyas. La sala se quedó en silencio. Nadie se movió. Y por primera vez en 3 años, Lisa se sintió vista. Pero para entender cómo llegaron a ese momento, tenemos que volver al lugar donde todo comenzó. Finn Carter tenía 36 años y la vida lo había desgastado de maneras que se notaban alrededor de sus ojos. Medía 1,80 m y tenía los hombros anchos, forjados por años de trabajo físico. Pero había en él una dulzura que contradecía su tamaño. Su rostro era amable, marcado por el cansancio de trabajar turnos dobles en un pequeño taller mecánico en las afueras de Phoenix. Cada mañana se despertaba a las 5 para preparar el almuerzo de su hija. Todas las noches se dormía con grasa todavía bajo las uñas. Su esposa se había ido cuando su hija solo tenía 3 años. Ella había dicho que ya no podía soportar la pobreza. No podía soportar el pequeño apartamento, el coche averiado y el interminable estirar cada dólar. Se había marchado un martes por la mañana y nunca miró atrás. Finn había pasado los años desde entonces convencido de una cosa. Él nunca sería suficiente para que nadie lo amara. Su hija Sarafina tenía ahora 7 años. Tenía los rizos oscuros de su madre, pero los ojos marrones y firmes de su padre. Era educada y perspicaz, como suelen ser los niños cuando han tenido que crecer más rápido de lo que deberían. Se daba cuenta cuando su padre se saltaba las comidas para que ella pudiera repetir. Se daba cuenta cuando él contaba las monedas en la tienda de comestibles. Y se daba cuenta, con la claridad que solo los niños poseen, cuando los adultos eran crueles o amables. Sarafina tenía un miedo particular que atormentaba su joven corazón, que su madre volviera y se llevara a su padre, dejándola sola. Se aferraba a Finn con un amor feroz y protector. La vida de Lisa Harrington había sido completamente diferente antes del accidente. Antes del incendio que lo cambió todo, ella era hermosa según los cánones convencionales con los que la gente mide esas cosas. Había sido la reina del baile en su universidad, una consumada pianista, vibrante y segura de sí misma. Su padre, Clinton Harrington, era un multimillonario que había hecho fortuna en el sector inmobiliario y la tecnología. Lisa había crecido en un mundo de colegios privados y galas benéficas, donde la gente le sonreía no solo por quién era ella, sino por quién era su padre. Entonces ocurrió el accidente de coche hace 3 años. Lisa tenía 23 años y viajaba con su madrastra a un evento familiar. El vehículo había sido embestido en un cruce. El combustible se derramó. Se produjo un incendio. La puerta del lado de Lisa se atascó. Ella gritó mientras las llamas lamían la ventana rota, tocándole la cara, el cuello y el hombro. Un camionero finalmente la sacó, pero no antes de que el daño ya estuviera hecho. Su madrastra sobrevivió con heridas leves. Lisa pasó 8 meses en unidades de quemados y cirugías reconstructivas. Cuando finalmente se miró en el espejo, la chica que había conocido había desaparecido. Las cicatrices se extendían desde la sien izquierda por la mejilla y la mandíbula, con textura y decoloradas. Un recuerdo permanente de esos terribles segundos. Pero peor que las cicatrices físicas era la forma en que la gente la miraba después. Las miradas, los susurros, las miradas cuidadosamente desviadas. Los amigos dejaron de visitarla. Su prometido había roto su compromiso con una llamada telefónica, incapaz incluso de mirarla a la cara.
Su padre, tratando de protegerla, había aislado aún más. Clinton había dicho a la prensa que Lisa estaba estudiando en el extranjero. LaVarn la había mantenido escondida en la finca familiar, creyendo que la estaba protegiendo de la crueldad del mundo. Pero lo único que había conseguido era convencerla de que era algo vergonzoso, algo que debía ocultarse. Lisa se había aislado por completo. Dejó de salir de casa, excepto para acudir a citas médicas. Dejó de mirarse en los espejos. Dejó de creer que alguien pudiera mirarla con otra cosa que no fuera lástima o repugnancia. Su voz se había vuelto débil, apenas más que un susurro. Tenía ataques de pánico en espacios concurridos. La joven segura de sí misma había desaparecido para convertirse en alguien que se movía por el mundo como un fantasma, siempre intentando ocupar menos espacio, ser menos visible, perturbar el mundo lo menos posible. Su padre, Clinton Harrington, tenía 60 años y poseía el tipo de poder que se obtiene tras décadas de decisiones empresariales despiadadas. Amaba a su hija con intensidad, de forma protectora, pero su amor era controlador. Creía que solo alguien con la misma riqueza y estatus podía valorar verdaderamente a Lisa. Controlaba sus pocas salidas. Hacía que su equipo de seguridad informara sobre cualquier persona con la que hablara. Cuando miraba al mundo, veía amenazas y arribistas por todas partes, y estaba absolutamente convencido de que un mecánico pobre con un matrimonio fracasado no tenía cabida en la vida de su hija. El encuentro que lo cambiaría todo tuvo lugar una fría tarde de enero en el Scottsdale Fashion Square. Sarafina le había rogado a Finn que la llevara a comprar un regalo de cumpleaños para su mejor amiga. Él accedió, a pesar de que eso suponía aumentar la deuda de la tarjeta de crédito con la que ya estaba luchando. Caminaban por el luminoso y concurrido centro comercial, con la pequeña mano de Sarafina en la suya. Entonces apareció la exmujer de Finn. Había salido de la nada, materializándose entre la multitud como en una pesadilla. Quería dinero, quería ver a Sarafina, quería romper la delicada paz que Finn había construido mientras él intentaba manejar la confrontación con calma, manteniendo la voz baja para que Sarafina no se asustara. La niña se había escapado. Había visto a su madre y se había asustado. Corriendo a ciegas entre la multitud, el corazón de Finn se detuvo cuando se dio la vuelta y descubrió que Sarafina había desaparecido. La había llamado por su nombre, abriéndose paso entre los compradores, con el pánico aumentando por segundos. Mientras tanto, al otro lado del centro comercial, Lisa había estado intentando una de sus raras salidas. Llevaba una sudadera con capucha demasiado grande, gafas de sol y una mascarilla médica que le cubría la mayor parte de la cara. Estaba de pie cerca de una fuente cuando oyó llorar a un niño. Sarafina estaba aterrorizada, perdida en un mar de desconocidos. Cuando Lisa se arrodilló, se le cayó la mascarilla. La niña miró directamente las cicatrices de quemaduras que cubrían la mitad del rostro de Lisa. Lisa se quedó paralizada, esperando el grito, el miedo, el rechazo al que se había acostumbrado, pero Sarafina solo la dio la cabeza y dejó de llorar. Extendió un dedo meñique y tocó suavemente la mejilla marcada de Lisa. Su voz era suave, llena de preocupación más que de miedo. ¿Te duele?, preguntó. Debes de haber sido muy valiente. Algo dentro de Lisa se rompió. Empezó a llorar detrás de sus gafas de sol. Nadie había mirado sus cicatrices con compasión en 3 años. Todos la miraban con horror o apartaban la vista incómodos. Pero esta niña de 7 años solo había visto a alguien que había sufrido y sobrevivido. Sarafina había rodeado con sus pequeños brazos el cuello de Lisa. No pasa nada, había susurrado la niña. Sigues siendo guapa. Solo parece que hayas luchado contra un dragón. Fue entonces cuando Finn las encontró. Había estado corriendo, sin aliento y aterrorizado. Y entonces vio a su hija a salvo en los brazos de un desconocido encapuchado. Lisa se había levantado rápidamente, con la máscara en su sitio, preparándose para que el hombre le arrebatara a su hija de las manos de la aterradora mujer llena de cicatrices. En cambio, Finn se había arrodillado, mirando a su hija para asegurarse de que no la oía. Y luego miró a Lisa. Sus ojos estaban llenos de gratitud, no de miedo. Gracias, dijo,
con la voz cargada de alivio. Muchas gracias por mantenerla a salvo. Lisa apenas había podido hablar. Asintió con la cabeza y empezó a retroceder, pero Sarafina la había agarrado de la mano. Papá, ella es buena. La niña había insistido. ¿Podemos comprarle un chocolate caliente, por favor? Ella me ayudó. Finn había sonreído y eso había transformado su rostro cansado en algo amable y genuino. Por supuesto que podemos, había dicho. Había mirado a Lisa Bam. Si quieres acompañarnos, es lo menos que podemos hacer. Lisa había querido salir corriendo. Todos sus instintos le gritaban que se negara, que desapareciera de nuevo en su seguro aislamiento. Pero había algo en la forma en que este hombre la miraba. Algo en la forma en que su hija le cogía la mano sin miedo, que la hizo susurrar, vale, antes de que pudiera detenerla. Habían ido a una pequeña cafetería del centro comercial. Lisa se había sentado frente a Finn y Sarafina, con las manos temblando mientras se quitaba lentamente la máscara para beber. Había sentido que todas las miradas de la cafetería se volvían hacia ella. Había oído los susurros, había sentido la familiar vergüenza recorriendo su espina dorsal. Su respiración había comenzado a acelerarse. El pánico se apoderaba de ella. Entonces Finn había hecho algo que ella nunca olvidaría. Había cambiado de posición con naturalidad, inclinando el cuerpo para bloquear las escaleras desde las otras mesas. No lo hizo de forma ostensible. Ni siquiera lo reconoció. Simplemente se colocó en silencio como un escudo. Sarafina charlaba alegremente, sin que le importaran en absoluto las cicatrices de Lisa. Hablaba de la escuela y de sus libros favoritos y de lo mucho que trabajaba su papá. Pero estaban felices de todos modos. Finn había sido cálido, pero no intrusivo, haciendo a Lisa preguntas amables. ¿A qué colegio iba? ¿Qué le gustaba hacer? La trataba como a una persona, no como a una curiosidad, ni como a una tragedia. Cuando Sarafina derramó su chocolate caliente, Lisa se rió. Había sido un sonido pequeño, oxidado por la falta de uso, pero genuino. Finn se había dado cuenta. Le había sonreído. Y por un momento, Lisa se había sentido como la chica que solía ser. La chica que se reía con facilidad y no pasaba cada momento convencida de que la estaban juzgando. Cuando finalmente se separaron, Sarafina había abrazado a Lisa para despedirse. Pareces una princesa que luchó contra un dragón y ganó. La niña había declarado, en serio, eso te hace incluso más valiente que las princesas de mis libros. Lisa había llorado en su coche durante 1 hora después de que se marcharan. Había llorado porque una niña la había visto como valiente en lugar de rota. Lloró porque un desconocido la había protegido sin que se lo pidiera. Lloró porque había olvidado lo que se sentía al ser tratada como un ser humano en lugar de como un caso médico o una fuente de lástima. Esa noche, de vuelta en la finca familiar, Lisa se encontró sonriendo al recordarlo. Escondió esa sonrisa como un tesoro, apretándola contra la almohada donde nadie pudiera verla, pero su padre se había dado cuenta del cambio en ella. Clinton Harrington había revisado las imágenes de seguridad del centro comercial. Cuando vio a su hija hablando con un hombre y un niño, ordenó que los investigaran. En menos de 24 horas sabía todo sobre Finn Carter, el matrimonio fallido, los bajos ingresos, el pequeño apartamento, la montaña de deudas. Clinton había llamado a Lisa a su estudio. Sé que has conocido a alguien hoy, le había dicho con voz dura. Un mecánico, un padre soltero, alguien completamente inapropiado. Lisa había sentido cómo su breve felicidad se desmoronaba. Fue amable conmigo, dijo ella en voz baja. No me miró como si fuera un monstruo. La expresión de su padre se suavizó ligeramente. Pero no lo suficiente. La gente como él ve una oportunidad cuando mira a nuestra familia. Probablemente ya esté planeando cómo explotarte. Por primera vez en 3 años, Lisa sintió ira en lugar de vergüenza. Ni siquiera sabía quién era yo, había dicho, con voz más firme. Solo veía a alguien que ayudaba a su hija. Clinton le había prohibido volver a ver a Finn. La había amenazado con quitarle el acceso a la terapia, a sus pequeñas libertades. Pero algo había cambiado en Lisa. Se había encendido una pequeña chispa de rebeldía.
Había encontrado el número de Finn a través del taller donde trabajaba. Lo llamó con la voz temblorosa y le preguntó si podía volver a verlo para agradecerle debidamente su amabilidad. Finn se sorprendió, pero le agradó. «Me gustaría», había dicho. Sarafina no ha dejado de hablar de la valiente princesa que lucha contra dragones. Habían acordado quedar en una pequeña cafetería la semana siguiente. Lisa había pasado los días previos en un estado de ansiedad y esperaba haber perdido para siempre. Había practicado frente al espejo, tratando de acostumbrarse a su propio reflejo de nuevo. Había elegido su ropa cuidadosamente, algo que cubriera sus cicatrices, pero que no pareciera que se estaba escondiendo. El día de su encuentro, Lisa casi había dado marcha atrás 3 veces en el camino. Cuando aparcó fuera de la cafetería y vio a la gente a través de las ventanas, se le encogió el pecho. Se quedó sentada en el coche durante 15 minutos, tratando de respirar, tratando de convencerse de que podía hacerlo. Finalmente, se obligó a caminar hasta la puerta. En el momento en que entró, supo que había sido un error. Todas las personas que estaban en la cafetería se habían vuelto para mirarla. Había oído los suspiros, el repentino silencio, los susurros. Dios mío. Desde algún lugar a su izquierda, una mujer había tirado de su hijo hacia atrás como si las cicatrices de Lisa fueran contagiosas. Un hombre se había levantado y se había cambiado a otra mesa. La visión de Lisa había empezado a nublarse. Sus manos se habían entumecido. Se había dado la vuelta para salir corriendo hacia su coche y no volver a intentarlo nunca más. Entonces había oído la voz de Finn, la risa. Se giró y él estaba de pie en una mesa de la esquina, donde había estado esperando. Sarafina estaba con él, radiante. Pero lo que sucedió a continuación fue lo que lo cambió todo. Mientras Lisa permanecía paralizada en la puerta, temblando de humillación, Finn se acercó a ella. No se alejó, se acercó. Cruzó todo el café mientras todos miraban. Caminó directamente hacia ella y le extendió la mano. No para estrecharla, solo para sostenerla. «Me alegro de que hayas venido», dijo simplemente, con voz cálida y firme. Y entonces, delante de todos, delante de todas las escaleras, los susurros y los juicios, Finn Carter había tomado la fría y temblorosa mano de Larissa Harrington entre las suyas. La había sostenido con delicadeza, pero con firmeza. La había mirado a los ojos, no a sus cicatrices, y había sonreído. «Dejemos guardado un sitio», dijo, «justo al lado de la ventana». Sarafina insistió. La cafetería se había quedado completamente en silencio. Lisa sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero por una vez no eran lágrimas de vergüenza. Finn la acompañó a la mesa, sin soltar su mano, y le apartó la silla. Sarafina había empezado inmediatamente a charlar sobre su semana, tratando a Lisa como a una vieja amiga, completamente ajena al drama que se desarrollaba a su alrededor. Cuando Lisa finalmente miró a Finn, lo miró de verdad. Vio algo en sus ojos que pensaba que había perdido para siempre. Aceptación, no lástima, no horror, ni siquiera admiración por su valentía, sino simple y genuina calidez humana. La había mirado como miraría a cualquiera, como si fuera simplemente una persona, como si mereciera la pena conocerla. Finn se había fijado en una gota de sudor que le corría por la frente, cruzando su tejido cicatrizado. Sin pensarlo, sin darle importancia, se había acercado y se la había limpiado suavemente con su servilleta. El gesto había sido tan natural, tan tierno, que Lisa había sentido que algo se rompía dentro de su pecho. ¿Cuándo fue la última vez que alguien la había tocado sin dudar, sin esa fracción de segundo de vacilación? Hablaron durante 2 horas. Finn le había hablado de su trabajo, de la satisfacción de arreglar cosas que parecían irreparables. Le había hablado de Sarafina, de cómo ella era lo mejor que le había pasado nunca. Aunque había sido aterrador criarla solo, había sido sincero sobre sus dificultades, sobre los problemas económicos y el agotamiento. Pero lo había dicho sin vergüenza, como si la pobreza no fuera un fracaso moral, sino solo una circunstancia. Lisa se había encontrado abriéndose de una manera que no había hecho en años. Le había contado sobre el accidente, sobre el miedo,
sobre el aislamiento. Finn la había escuchado sin interrumpir. Sin ofrecer frases vacías, cuando ella terminó, él simplemente dijo, «Eso suena increíblemente solitario». No dijo, «Eres muy valiente», ni «al menos has sobrevivido», ni ninguna de esas frases vacías que dice la gente. Solo reconoció su dolor. Esa tarde marcó el comienzo de todo, pero también marcó el comienzo de la tormenta. Clinton Harrington había sido informado en cuestión de horas de que su hija había sido vista en público con el mecánico de nuevo. Estaba furioso. A la mañana siguiente, llegó al taller donde trabajaba Finn. Entró con un traje de $100,000, flanqueado por 2 abogados. Los demás mecánicos dejaron de trabajar. Intuyendo que se avecinaban problemas, Clinton había mirado a su alrededor, con desprecio indisfrazable, antes de que su mirada se posara en Finn. «Tú eres Finn Carter», dijo. No era una pregunta. Se enderezó Finn, limpiándose las manos con un trapo. «Lo soy. ¿Puedo ayudarle?» Clinton sonrió, pero fue una sonrisa fría. «No te acerques a mi hija». El taller se había quedado en silencio. Finn sintió todas las miradas sobre él. «Con todo respeto, señor, su hija es adulta. Puede tomar sus propias decisiones». La sonrisa de Clinton había desaparecido. «Mi hija es vulnerable. Ha pasado por un trauma y tú te estás aprovechando de eso». Finn había sentido cómo le invadía la ira, pero había mantenido la voz tranquila. «No me estoy aprovechando de nadie. Solo estoy intentando conocerla». Clinton se había acercado. «Déjeme ser muy claro. He investigado su pasado. Matrimonio fallido, deudas, 2 trabajos para poder pagar un apartamento de una habitación. ¿Cree que no sé lo que busca? ¿Cree que voy a permitir que alguien como usted se aproveche de la soledad de mi hija para ganar dinero?» Finn había querido golpearlo. En cambio, había respirado hondo. «No busco nada, excepto quizá tomar una taza de café con alguien que parece amable, pero entiendo que seas protector. Yo también lo sería si Sarafina hubiera sufrido lo mismo que Lisa». Clinton se había inclinado hacia él. «Si vuelves a contactar con ella, te destruiré. Compraré este garaje y lo cerraré. Me aseguraré de que nunca vuelvas a trabajar en esta ciudad. Te quitaré a tu hija a través de los abogados. No puedes permitirte luchar. ¿Me entiendes?» La amenaza sobre Sarafina había helado la sangre de Finn. Había mirado al multimillonario y había visto que Clinton no estaba fanfarroneando. Este hombre tenía el poder y la voluntad de arruinarlo por completo. Finn había asintido lentamente. «Lo entiendo». Clinton se había marchado sin decir otra palabra. Finn se había quedado en medio del garaje, temblando de rabia e impotencia. Su jefe le había puesto una mano en el hombro. ¿Qué ha sido eso? Finn se había limitado a negar con la cabeza. No podía explicar cómo su breve momento de conexión con alguien se había convertido en una amenaza contra todo lo que había construido para su hija. Esa noche, Finn había redactado un mensaje de texto para Lisa, explicándole que no podía volver a verla. Pero antes de que pudiera enviarlo, ella lo había llamado. Había sido sincero sobre sus dificultades, sobre los problemas económicos y el agotamiento, pero lo había dicho sin vergüenza, como si la pobreza no fuera un fracaso moral, sino solo una circunstancia. Lisa se había encontrado abriéndose de una manera que no había hecho en años. Le había contado lo del accidente, el miedo, el aislamiento. Finn la había escuchado sin interrumpir, sin ofrecerle frases vacías. Cuando terminó, él simplemente dijo, «Eso suena increíblemente solitario». 40 minutos más tarde, en medio de una tormenta invernal, Lisa llegó a su pequeño apartamento. Estaba empapada, con el pelo pegado a la cara y las cicatrices visibles bajo la dura luz del pasillo. Temblaba de frío y emoción. «¿Puedo entrar?», preguntó. Finn la había hecho pasar, le había dado una toalla y le había preparado un té. Se habían sentado en su pequeña sala de estar mientras la lluvia golpeaba las ventanas. Sarafina estaba dormida en la única habitación. Lisa había mirado a su alrededor, los muebles desgastados, las paredes remendadas, el pequeño espacio donde vivían Finn y su hija. Luego había mirado a Finn. «Estoy cansada de esconderme», había dicho. «Estoy cansada de que mi padre lo controle todo.
Estoy cansada de que me traten como si fuera demasiado frágil para tomar mis propias decisiones. Las lágrimas le corrían por la cara, mezclándose con el agua de lluvia que aún goteaba de su cabello. Eres la primera persona en 3 años que me trata como si todavía fuera humana. Él levantó la mano y le apartó suavemente un mechón de pelo mojado de la cara, con los dedos rozando sus cicatrices sin vacilar. Mereces que te vean, no que te escondan, ni que te protejan del mundo como si fueras algo vergonzoso. Has sobrevivido a algo terrible y sigues aquí. Eso te hace extraordinaria. Lisa se había inclinado hacia su caricia y, por un momento, habían estado tan cerca que él había sentido su aliento en sus labios. No quiero dejar que el miedo me controle. No quiero dejar que mi padre decida a quién puedo querer. Finn había mirado sus manos entrelazadas. Había pensado en las amenazas de Clinton sobre el riesgo para su trabajo, para su custodia de Sarafina, pero también había pensado en la mujer sentada a su lado que estaba esforzándose tanto por recuperar su vida. Tu padre podría hacerme las cosas muy difíciles, dijo con sinceridad. Tengo que pensar en Sarafina. No puedo permitirme perder mi trabajo ni meterse en una batalla legal. Lisa asintió con la cabeza. Entiendo, lo sé, y si me dices que no puedes arriesgarte, lo entenderé. Pero quiero que sepas que ya me has dado algo muy valioso. Me has recordado que no soy una persona incapaz de ser amada, que alguien puede mirarme y ver a una persona que merece la pena conocer. Su voz se había quebrado. Eso es un regalo que no puedo devolver. Se habían quedado allí sentados, en el oscuro apartamento, con la tormenta rugiendo fuera. Ambos sabían que se encontraban en una encrucijada. Finalmente, Finn habló. Crecí sin nada. Me han menospreciado toda mi vida porque trabajo con las manos en lugar de en una oficina. He tenido gente que me ha rechazado por no tener dinero ni estatus. Él la miró a los ojos. Pero nunca he dejado que nadie me haga sentir menos que humano. Y tampoco dejaré que tu padre te haga eso a ti. Pero su padre había notado el cambio en ella. Clinton Harrington había revisado las imágenes de seguridad del centro comercial. Cuando vio a su hija hablando con un hombre y un niño, ordenó que los investigaran. En menos de 24 horas, sabía todo sobre Finn Carter, su matrimonio fallido, sus bajos ingresos, su pequeño apartamento y su montaña de deudas. Clinton llamó a Lisa a su estudio. Sé que hoy has conocido a alguien, le dijo con voz severa. Un mecánico, un padre soltero. Pero antes de que pudieran cruzar esa línea, el flash de una cámara iluminó la ventana. Ambos dieron un respingo. Finn corrió hacia la ventana y vio a un fotógrafo corriendo hacia un coche. Paparazzi. Alguien les había avisado de que la hija marcada por las cicatrices del multimillonario estaba en el apartamento de un mecánico pobre a altas horas de la noche. Las fotos habían llegado a Internet en cuestión de horas. Por la mañana, estaban por todas partes. La hija marcada por las cicatrices del multimillonario Burns mantiene un romance secreto con un padre soltero en apuros. Los comentarios habían sido crueles. La gente llamaba a Lisa desesperada y a Finn cazafortunas. Los abogados de Clinton Harrington habían emitido comunicados. Los medios de comunicación se habían abalanzado sobre ellos. Al principio, Lisa había querido volver a esconderse. La exposición, el escrutinio, el juicio, era todo lo que había temido. Pero entonces vio cómo lo había manejado Finn. Había hecho una declaración a la prensa. Lisa Harrington es una mujer amable e inteligente que merece privacidad y respeto. Lo que tenemos es entre nosotros, no es del dominio público. No se había disculpado, no había justificado, no había puesto excusas. Verlo enfrentarse a la tormenta mediática con tranquila dignidad le había dado valor a Lisa. Había hecho algo que nunca había hecho antes. Había aceptado una entrevista en sus propios términos. Se había sentado frente a una cámara sin ocultar sus cicatrices y había contado su historia. No la versión romántica de cuento de hadas que querían los medios de comunicación. La historia real sobre el accidente, sobre el aislamiento, sobre aprender que su valor no estaba determinado por su apariencia o el dinero de su padre. ¿Entiendes lo que eso significa para mí? Finn se había acercado y se había sentado a su lado en su sofá desgastado.
No tienes que demostrarme nada, le había dicho con delicadeza. No me debes nada por ser decente. Lisa había negado con la cabeza. Por eso precisamente quiero seguir viéndote, porque crees que la decencia básica es lo único que le debes a la gente. Ella había extendido la mano y le había cogido la suya, igual que él había hecho en la cafetería. No quiero seguir escondiéndome. Necesito contarte algo sobre el accidente, había dicho él. Lisa había sentido cómo el miedo se apoderaba de ella. Durante 3 años había cargado con la culpa. Había sido ella quien le había pedido a su madrastra que condujera más rápido. Había sido ella quien había querido tomar el atajo. Creía que el accidente había sido fundamentalmente culpa suya. Tu madrastra, dijo Clinton en voz baja, giró bruscamente para evitar atropellar a un niño que se cruzó en la carretera. El informe del accidente lo confirma. El conductor del otro coche admitió que se saltó un semáforo en rojo. Tú no causaste esto, Lisa. Tampoco ella. Fue solo un terrible accidente. El expediente se le había resbalado de las manos a Lisa. 3 años. 3 años cargando con una culpa que no le correspondía. 3 años creyendo que merecía el dolor porque lo había causado ella. Tu madrastra intentó decírtelo. Clinton había continuado. Después del accidente, pero estabas tan traumatizada que no podías oírlo. Y yo hice una pausa, con la voz quebrada. Estaba tan concentrado en protegerte del mundo que nunca me aseguré de que lo entendieras. Lo siento. Lisa se había derrumbado, no por el dolor físico, sino por el peso de esa culpa que finalmente se había levantado. Finn había llegado a los pocos minutos de su llamada. La había abrazado mientras ella lloraba. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. No estoy destrozada porque me lo merezca, le había susurrado al oído. No estoy siendo castigada. Finn la había abrazado con más fuerza. Nunca te castigaron y nunca estuviste rota. La revelación había cambiado algo fundamental. Clinton, al ver a su hija sufrir, al ver cómo este mecánico la abrazaba con tanta ternura, había empezado a comprender que no se trataba de dinero ni de estatus. Se trataba de que su hija había encontrado por fin a alguien que la veía con todas sus cicatrices y había decidido quedarse. Clinton se había presentado en el apartamento de Finn al día siguiente, esta vez solo, sin abogados, sin amenazas. Había mirado el pequeño espacio donde Finn estaba criando a su hija, y algo en su expresión se había suavizado. Mi hija te quiere, había dicho simplemente. No era una pregunta. Finn le había mirado a los ojos. Todavía no estoy seguro de que sea amor, pero la quiero mucho, y creo que es una de las personas más valientes que he conocido. Clinton se quedó callado durante un largo rato. He pasado 3 años tratando de protegerla de un mundo que la hacía daño, pero en realidad solo la estaba manteniendo prisionera. Pero fue el comienzo de la paz. Los medios de comunicación acabaron pasando a otras noticias. El frenesí inicial se apagó. Lo que quedó fue algo más tranquilo y más real. Finn y Lisa siguieron viéndose, construyendo algo genuino, lejos de las cámaras y los juicios. Sarafina adoraba a Lisa, que le enseñaba a tocar el piano y le leía cuentos. Lisa, por su parte, volvió a la terapia, esta vez centrada en recuperar su vida en lugar de simplemente sobrevivir. Pasó un año, pasó. Necesito contarte algo sobre el accidente, dijo él. Lisa sintió cómo el miedo se apoderaba de ella. Durante 3 años había cargado con la culpa. Ella había sido quien le había pedido a su madrastra que condujera más rápido. Ella había sido quien había querido tomar el atajo. Ella había creído que el accidente era fundamentalmente culpa suya. Tu madrastra, dijo Clinton en voz baja, esquivara a un niño que se había cruzado en la carretera. El informe del accidente lo confirma. Miró a Finn. No tienes dinero, no tienes estatus, pero le diste algo que yo no pude darle. La hiciste sentir humana de nuevo. Finn asintió lentamente. Ella hizo lo mismo por mí. Me había convencido a mí mismo de que no merecía ser amado porque mi exmujer me había dejado. Lisa me demostró que eso era mentira. Clinton había extendido la mano. No digo que esto vaya a ser fácil. No prometo que no me preocuparé por ella todos los días, pero no volveré a interponerme en tu camino. No era exactamente una bendición.
Ella abrazó a Lisa. Mamá, Lisa, hazte una foto conmigo. Lisa se había quedado paralizada. Miró a Finn con preguntas en los ojos. Sarafina nunca la había llamado así antes. Finn sonrió amablemente y asintió. Sarafina se hizo un selfie con Lisa. Ambas reían, con las cicatrices visibles, pero de algún modo irrelevantes en ese momento de pura alegría. Cuando Sarafina salió corriendo para explorar de nuevo, Finn se volvió hacia Lisa. Le tomó la mano, el mismo gesto con el que había comenzado todo en aquella cafetería hacía un año. Tengo que decirte algo, dijo. Su voz era seria, pero cálida. Me enamoré de ti hace meses. No te lo dije porque quería que tuvieras espacio para sanar, para descubrir quién eres más allá del trauma, pero ya no puedo seguir guardándomelo. Los ojos de Lisa se llenaron de lágrimas, pero ella sonreía. Yo también te quiero, dijo. Creo que lo hago desde aquel día en la cafetería cuando me cogiste la mano como si fuera lo más natural del mundo. Finn metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja. Dentro había un sencillo anillo de plata. No era caro, no podía permitirse uno caro, pero lo había elegido con cuidado. Todavía no te estoy pidiendo que te cases conmigo. Sé que todavía estamos aclarando cosas, pero quiero que sepas que voy en serio con esto, con nosotros, con construir una vida juntos si tú quieres. Lisa tomó el anillo con manos temblorosas. Se lo puso en el dedo. Quiero esos, dijo. Lo quiero todo. Se besaron en el prado mientras Sarafina recogía flores en la lejanía. Y, por primera vez en 4 años, Lisa se sintió completamente feliz, sin reservas. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de tonos dorados y rosados, los tres regresaron al coche. Lisa cogió la mano de Finn por un lado y la de Sarafina en el otro. Sus cicatrices reflejaban la cálida luz, visibles para cualquiera que las mirara, pero ella ya no las ocultaba. No se encogía ni se disculpaba por existir. Caminaba con la cabeza alta, como parte de una familia que se había elegido mutuamente, no a pesar de su fragilidad, sino con plena conciencia de ella. En el coche, Sarafina se quedó dormida en el asiento trasero, agotada por el día. Finn miró a Lisa en el asiento del copiloto. La puesta de sol iluminaba su perfil, marcado por cicatrices y hermoso, fuerte y gentil, todo lo que ella era. Gracias, dijo en voz baja. Lisa lo miró. ¿Por qué? Finn sonrió. Por ser lo suficientemente valiente como para entrar en esa cafetería, por dejarme verte, por elegir construir algo en lugar de esconderte. Lisa apoyó la cabeza en su hombro. Gracias por cogerme de la mano, dijo. Aquella primera vez, cuando todos miraban, no tienes ni idea de lo que significó. Condujeron a casa a través de la puesta de sol del desierto. 3 personas que se habían encontrado en circunstancias inverosímiles. El mecánico que se creía indigno de amor. La mujer que pensaba que sus cicatrices la hacían imposible de amar. La niña que los había unido con nada más que una aceptación pura y sin complicaciones. No eran una familia perfecta según los estándares de la sociedad. No tenían riqueza, ni estatus, ni belleza convencional. Pero tenían algo más valioso que todo eso. Se habían elegido mutuamente. Habían mirado más allá de la superficie, más allá de la pobreza, las cicatrices y los juicios, y habían visto lo que importaba. Corazones humanos dispuestos a ser lo suficientemente valientes como para amar. Y al final eso era